como comentaban recién, había un ejercicio de los que estaban en la complementaria que no se podía resolver, y es porque nosotros teníamos que ver la derivada de funciones compuestas, ¿sí? Es bastante sencillo. Si yo me acuerdo que una función compuesta significa que es una función formada por otra función, ¿sí? Entonces, la idea es, yo acá les pongo la definición de cómo calcular la derivada, pero me parece que a los fines prácticos, mostrarlo con un ejemplo resulta un poco más sencillo. Si yo tengo una función f de x, que es, por ejemplo, seno de x. Seno de x no es una función compuesta. Si yo lo busco en la tablita, lo voy a poder derivar. ¿Cuál es la derivada de seno de x? Menos coseno de X era. Menos coseno. Coseno de x. Ah, Bien. coseno. Coseno Ok. de X. Ahora, ahora voy a borrar este ejemplo y yo voy a decir, en vez de tener seno de x, yo voy a tener seno de, por ejemplo, y lo vamos a poner con otro color, así lo podemos visualizar, seno de 3x al cuadrado, ¿sí? Entonces, acá sí estamos hablando de una función compuesta en donde la función seno está compuesta de 3x al cuadrado, que sería lo que en nuestra formulita llamamos g de x con rosita, ¿sí? Sí. Si yo quiero calcular la derivada, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a derivar de afuera hacia adentro, ¿sí? F' será entonces, su derivada será entonces, ¿cuál es la derivada de seno? Dijimos que era coseno. Entonces yo tengo seno de todo esto, la derivada va a ser coseno de todo esto, que es 3x al cuadrado. Y ahí es donde la cadena son eslabones. Entonces nosotros lo estamos enganchando a este eslabón con un producto, y lo que vamos a derivar ahora es la función que estaba adentro de seno de, ¿sí? Que es la derivada de 3x al cuadrado. En este caso va a ser 6x, ¿sí? Y eso sería nuestra derivada. O sea que yo voy a ir derivando de afuera hacia adentro. La derivada de seno dijimos coseno y mantenemos lo que está adentro de nuestra función original. Engancho a la cadena con ese producto y voy a después derivar la segunda función, ¿sí? La que en rosita es g de x, que en este caso sería 3x al cuadrado. Su derivada es 6x. Es decir, el 2 baja multiplicando al 3 y se le resta 1, ¿sí? ¿Hay alguna duda con este ejemplo que puse? Sí. ¿La llave se implica que está derivado o le falta el apóstrofe? Decime. Acá está el derivado, En el la puntito. parte. No, arriba, digo. El apóstrofe que tenés acá, No, me refiero, dice regla de la cadena, una flecha, No, la y a la izquierda no formulita está porque esta es la, derivado. porque Sí, esta es la pero función que a vos te está claro. dando, que es una función compuesta, y del otro lado lo que tenemos es su derivada. Igual no veo la igualdad, porque tengo la. Ahora te Esa puse una, parte lo entiendo. ahora te puse una flechita, cambió. Lo que te está diciendo es que a ver, lo que te está diciendo es que vos acá tenés una función que está compuesta, porque adentro tiene otra función, y que para encontrar su derivada, f', con el apóstrofe, vas a derivar a la función original manteniendo la segunda por la derivada de la segunda. Sí, eso me queda clarísimo, pero no veo que la parte izquierda de la igualdad, aunque sea una flecha ahora, no está derivado. Digo, no dice Bueno, vamos a la hacer una función. cosa, mira, para que te quede mejor, porque capaz yo lo quise poner para que sea más fácil de visualizar y te mareo más, te voy a borrar esto, así no ves el igual. ¿Te parece mejor? Lo ponemos Mucho. así. Sí. Entonces, bueno, me queda feo.
tenés la función y ahí tenés su derivada, con verde, mira. Así Genial. lo cambio. Bien, voy a otro ejemplo, ¿sí? Ejemplo número 2, voy con rojito. Este es el ejemplo 1. Ejemplo 2. Tengo la función logaritmo natural de seno de x al cuadrado. Acá hay 3 funciones, ¿sí? Es una composición y hay 3 funciones. La primera función será entonces el logaritmo. Adentro está el seno y adentro está x al cuadrado. Entonces su derivada, es decir, f', va a ser. La derivada del logaritmo natural de x era 1 sobre x. 1 sobre Así que si X. yo tengo logaritmo natural de todo esto, su derivada va a ser 1 sobre X. seno de x al cuadrado. ¿Sí? Y acá empezamos a enganchar. Me olvido el logaritmo y digo, acá adentro ¿qué hay? Seno de x al cuadrado. Entonces yo tendría que derivarlo. ¿Cuál es la derivada de seno de x al cuadrado? Coseno. Coseno de X al cuadrado. de x al cuadrado por... ¿Y cuál es la derivada de x al cuadrado? 2x. 2x. ¿Sí? Ah, Voy derivando de afuera hacia adentro. bien. Y lo voy enganchando con este producto. ¿Alguna duda con Rocío. este? Sí, Sí, Ariel. sí. A ver, acá veo que también derivaste x al cuadrado. Arriba no derivaste 6x como 6. Derivé 3x al cuadrado, Y quedó. Y otra función. que su derivada es 6x. Sí, pero digo, acá primero derivaste el logaritmo natural, después derivaste el seno y después derivaste x cuadrado. Arriba, Porque acá tengo eh, 3 funciones. Acá arriba tengo 2. La derivada de seno, que es no hay que derivar coseno. hasta lo último que se pueda. Hasta lo último que... No son derivadas sucesivas en las que yo tengo que agotar mi capacidad de derivamiento. Ah, ok, No. ok. Acá vos tenés 2 funciones, es derivo a la primera, manteniendo la segunda, por la derivada de la segunda. Ok. En esta función está compuesta por 3. Primera, segunda, tercera. Será. Derivo la Listo. primera, manteniendo la segunda y la tercera. Derivo la segunda, manteniendo la tercera, por la derivada de la tercera. Se Ok, van a ir está claro. enganchando con productos de acuerdo a la cantidad de funciones que están metidas dentro de, ¿sí? Son funciones que están compuestas, Ok, gracias. ¿va? Bien, vamos al ¿Te último. puedo pedir? Hay un ejercicio 3 a la x2 más 5 en la guía, A que es de ver, cadena. 3 elevada a la F. x cuadrada más 5. Bien. Acá no tenemos 3 elevado a la x, donde su derivada es logaritmo 3 a la x por logaritmo No, natural de 3. Tenemos logaritmo natural de todo eso. Entonces, es no vale que lo haga yo, este es de práctica. Igual lo vamos a hacer. Entonces, su derivada es f' de x. La derivada de 3 a la todo esto será entonces 3 a la todo esto por logaritmo natural de 3 y ahí engancho y derivo a la función que está adentro, ¿sí? Es decir, derivo acá el x al cuadrado, que sería 2x, y te agrego el más 0, pero no hace falta ponerlo, ¿sí? sí, lo que no entiendo es el logaritmo de 3. Porque vos no tenés x elevado al cubo. Vos tenés 3 elevado a la x. Si te fijas en la tabla,
que pasó el profe, la clase era n por x a la n menos 1. Pero si vos tenías un número, que no me acuerdo con qué letra, le pongo k por ponerle un valor, k Sí. elevado a la Que había x, uno con K. no me acuerdo si o sea, k es cualquier número, no me acuerdo qué letra estaban justo en la tablita, pero digo, si vos tenés un Sí, número creo que era acá. creo que era. elevado a la x, buenísimo, va a ser k a la x por logaritmo natural de k. Ah, Está en la tabla, ¿sí? Todos los que están acá en la tablita, se supone que los podríamos llegar a buscar por definición. Que no lo vamos a pedir, que nosotros queremos que se acuerden las que son básicas, que están en la tablita. Pero digo, cada uno de los que están de este lado es porque vinieron de hacer por definición, como explicó el profe, el límite cuando h tiende a 0, a cada una de estas funciones de manera general. Sí, Y sí, así se está con encontraron sus K. respectivas K a derivadas. la X, perfecto. Ahí va, K es cualquier número real. Perfecto, perfecto. Ahí va. Gracias. Bien, voy al último y con este cierro, así avanzamos con el contenido de hoy. Les voy a proponer hacer exactamente el mismo que hicimos por definición en la actividad complementaria, ¿no? Ejemplo número 4. Ejemplo 4. La función es x más 2 al cuadrado. Es el mismo que teníamos en la actividad complementaria y había que encontrar la derivada por definición. Si yo tengo que derivar acá esta función, podría usar la regla de la cadena porque estoy hablando de una función compuesta. F' será entonces, si teníamos, repito, x a la n, la derivada era n por x a la n menos 1. Acá yo no tengo x, tengo todo este paréntesis elevado al cuadrado. Entonces va a ser 2 por todo ese paréntesis a la 2 menos 1, 1. Y acá vamos a poner el x más 2. Por, y la derivada de x más 2, que es acá, será 1, exactamente. Claro, es mucho más sencillo, más rápido. Es mucho más sencillo y mucho más rápido y mucho más Sí. práctico también, ¿sí? ¿Por qué? Si yo tengo todo x más 2 elevado a la 1, lo que tengo es x más 2. Por 1 me da x más 2. Y por 2 lo que tendría que hacer es propiedad distributiva. O sea que en este mismo lo que habíamos llegado era a 2x más 4. Sí. Y lo tenemos en un pasito solo. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si un ejercicio me dice derivar de dos formas distintas una función, un camino, por ejemplo, si es este ejemplo número 4, será entonces resolver por definición y con regla de la cadena. ¿Sí? Guiño, guiño. guiño, guiño. Ok, ¿hasta acá se me entendió? Sí, Sí, Bueno. sí. perfecto. Voy a avanzar un poquito más y voy a ir al análisis de función con derivadas. Para poder hacer el análisis de una función con derivadas, tenemos que entender el concepto de derivadas sucesivas. Tal como me lo dice la palabra, una derivada sucesiva va a ser una derivada a continuación de la otra, ¿sí? El mismo ejercicio nos va a decir hasta dónde tengo que derivar. No es que tengo que derivar hasta que se me agote en el cerebro la cantidad de veces que tengo que derivar, ¿sí? Si a mí me dice, dada la función f de x igual a, no sé, 3x al cuadrado más 2x, encontrar hasta la derivada segunda. Entonces, ¿qué voy a tener que hacer? Primero, voy a tener que buscar la derivada primera de la función, ¿sí? ¿Cuál es la derivada primera de la función? F' Voy prima. va a ser 3 por 2, 6x más 2. Y a eso que me queda, lo voy a tener que volver a derivar,
¿sí? O sea que acá estoy encontrando la derivada segunda de la función. La derivada de 6x que es 6 y la derivada de un número que es 0. Mirá, Rocío, que se ve nada más que la presentación que dice derivadas sucesivas. La ¿Y derivada no de se una ve lo que función estoy continua. escribiendo del costadito? Sí, Yo se lo ve. veo Ah, ahí en está, rojo. perdón, está en rojo, yo soy daltónico, perdón. Ay, profe, perdón, profe, vamos a cambiarle el color, si ¿no no. profe, No, no, le podemos pedir un favor? ¿Puede ser un color blanco, un Vamos de color vuelta, que sea no pasa mejor? nada. Gracias. perdón. No, ahí lo veo, ahí lo veo. Ahí ya no lo veo más. No, pues lo estoy borrando. Perdón. A ver, dijimos que f de x, ahí se ve mucho más lindo, no me di cuenta, perdón. Ahí sí, perdón. No me acuerdo qué les puse, 3x al cuadrado más 5x, no me acuerdo. Bien, derivada primera, dijimos, derivo una vez. 6x más 5. Derivada segunda será entonces a esto que me quedó volver a derivarlo, ¿sí? La derivada segunda es la derivada de 6x, 6, y la de un número no hace falta escribirlo, pero es 0. ¿Sí? Si me hubiera pedido la derivada tercera, yo te 0. hubiera dicho Termina 0. quedando 0, ¿sí? ¿no? Y a Claro. partir de ahí va a ser siempre la constante 0, ¿no? La derivada cuarta, la quinta, la sexta va a ser siempre la constante 0. Repito, no tengo que derivar y seguir derivando y seguir derivando y seguir derivando, no. Es solamente hasta lo que me diga el enunciado. Hasta acá se entiende entonces que una derivada sucesiva es una derivada a continuación de la otra, ¿sí? Sí. Entonces Sí. tengo que prestar atención a lo que vamos a hacer para no arrastrar errores, ¿sí? Bien. ¿Esto incluye, por ejemplo, la regla de la cadena? O sea, una cadena atrás de la otra, una cadena atrás de la otra, por ejemplo, puede pasar. Sí, si por ejemplo mi función fuera, no sé, Sí, x más 2 al cuadrado más 8 y te pido hasta la derivada segunda. Entonces, ¿vos qué vas a hacer? La derivada primera, 2x más 4. en términos, y digo, bueno, voy a tener que usar, por ejemplo, la regla de la cadena, ¿sí? Y a lo que te queda lo vas a tener que volver a derivar, ¿sí? O sea que sí, puedo empezar a incorporar los otros contenidos. También si hay un producto, a lo que me queda lo puedo volver a derivar, si hay un cociente. genial. ¿Cuál pregunta? Sería dependiendo del enunciado en ese caso, ¿no? Sí, obvio, sí, obvio. Claro. Bien. Bueno, avanzo un poquito más. Voy al ejemplo que en realidad estaba en la filmina. Nosotros tenemos acá que la derivada es x, que la función original es x al cubo más 4x al cuadrado menos 1. Estamos hablando de una función polinómica de grado 3, que tiene como dominio todos los reales, que tiene término independiente menos 1, ¿sí? Gráficamente sabemos que es una función de esta forma. Si yo quiero encontrar la derivada primera, f', voy a tener 3x al cuadrado más 8x. ¿Estamos de acuerdo con eso? Sí, Sí, Bien. sí. perfecto. Si yo observo, lo que nos está quedando, ¿qué es acá? La derivada primera, ¿qué forma tiene? Una De las función funciones cuadrática. que vimos. Una función cuadrática, o sea que tiene forma de parábola y va a quedar más o menos algo así, Sí, lo que está en azul. correcto. Bien. Y si yo quisiera la derivada segunda de esta función, ¿cómo va a quedar? Una función lineal. 6x. X más 8. 6x más 8, que es una función lineal, ¿sí? Podríamos graficarla también, ¿no? Desde 8, bueno, no me va a alcanzar acá. Desde 8 subiría 6 y me corro 1 y ahí trazo la recta, ¿sí? Bien. Hasta acá estamos bien. Es lo mismo que en el ejemplo anterior, derivadas sucesivas es una derivada a continuación de la otra. Ahora, ¿para qué nos sirve esto? Bueno, para el análisis de función, nosotros vamos a necesitar las derivadas para ver el comportamiento, ¿sí? Yo sé que son funciones que ya sabemos graficar, que ya sabemos buscar las raíces, la ordenada, el orden de multiplicidad y un montón de cosas. Pero si a mí me pide que el análisis sea de manera analítica, utilizando el concepto de derivadas, voy a tener que encontrar, depende de la derivada, algún dato en particular. En primer lugar,
voy a mencionar, y lo vamos a poner acá con resaltador verde, que en una función siempre vamos a marcar el dominio de la función, ¿sí? Es lo primero que nosotros analizamos. ¿Cuál es el dominio de la función? Para entender de qué función hablamos, si tiene restricciones, cómo va a estar representada su gráfica, ¿sí? Entonces, lo primero que siempre hacemos en el análisis de la función, sea cual sea, va a ser siempre anotarnos ahí al costadito cuál es su dominio, ¿sí? Lo primero que hacemos es buscar el dominio, siempre. Bien. Ahora, como ya sabemos derivar, ya sabemos el dominio de nuestras funciones por si tiene restricciones o no, lo que vamos a ver es qué nos está mostrando esa derivada. Con la derivada primera, nosotros lo que vamos a analizar es si esa función es creciente o decreciente, ¿sí? Acá yo sé que parece una notación un poco rara, yo sé que esto parece un poco raro, pero la realidad es que em, cuando nosotros encontramos la derivada primera de nuestra función, si es mayor a 0, significa que esa función va a ser creciente, ¿sí? En cambio, si la derivada es menor a 0, significa que va a ser decreciente. Y eso tiene que ver con ¿qué? Con que la derivada representa la pendiente a la recta tangente, ¿sí? Entonces, para que sea pendiente positiva, ¿qué tenía que ser la derivada? Para que sea pendiente positiva, lo que tenía que tener es el valor de m mayor a 0. Entonces, su derivada tendrá que ser mayor a 0. Y me voy a dar cuenta entonces que esa función está creciendo. Ahora, si esa pendiente es negativa, tendría que ser menor a 0. Por lo tanto, esa función va a estar decreciendo, ¿sí? Ahora vamos a ver un ejemplo práctico, pero Y a los si, fines... y si es igual a 0 es una constante. Y si es igual a 0, y voy acá, ya que me diste el pie, Ah, perdón. lo que tenemos es una constante. Entonces, lo que vamos a tener ahí quizás es un punto máximo o un punto mínimo, ¿sí? A estos puntos, que pueden ser máximos o mínimos, los voy a determinar por qué. Si la función sube hasta lo más alto que puede y después va a bajar, ese punto será entonces un valor máximo, un punto máximo. Si la función baja y vuelve a subir, será entonces un punto mínimo. Ahora, van a existir dos tipos: los puntos máximos absolutos o relativos y los puntos mínimos absolutos o relativos, que tienen que ver con que, en primer lugar, si esa función posee más de un punto máximo, por ejemplo, será máximo absoluto el que esté más arriba, y será máximo relativo en lo que subió y bajó, pero no llega a estar en lo más alto, ¿sí? Lo mismo pasa con los mínimos. Si la función posee más de un mínimo, será mínimo relativo el que bajó y creció, pero será mínimo absoluto aquel que bajó hasta lo más bajo, tocó fondo y volvió a subir. Okay. A ver, eso por un lado. Y por otro lado, los extremos, ¿sí? Los valores extremos de nuestra función, si es una función que está restringida en su dominio, si es una función que está en el marco de una situación problemática, ¿no? Los extremos también los deberíamos analizar. Si estamos hablando, por ejemplo, no sé, de una función partida. Entonces, valores críticos de primer orden son aquellos puntos en donde la derivada se anula, es decir, que quedaba nuestra constante, ¿sí? No me acuerdo quién me había dado el pie. Y Yo. eso va a ocurrir cuando está creciendo y después decreciendo, o viceversa, baja y después sube, ¿sí? Eso por un lado. Entonces, en una primera instancia, nosotros tenemos que encontrar la derivada primera para ver si esa función crece y decrece, por lo tanto, si posee punto máximo o punto mínimo, ¿sí? Les voy a mostrar un ejemplo. Yo sé que la teoría parece un poco rebuscada, pero en el ejemplo van a ver que es bastante más sencillo de lo que parece.
yo tengo acá una función polinómica de grado 3. Entonces digo, bueno, el dominio yo ya sé que son todos los reales. No tiene ninguna restricción, no tiene ningún inconveniente. Acá me va a caer una gráfica polinómica hermosa. El primer paso va a ser buscar la derivada primera, ¿sí? Como son todas sumas y restas, separo en términos y digo, bueno, la derivada de x al cubo será 3x al cuadrado, la derivada de 6x al cuadrado será menos 2x y la derivada de 9x será 9. Encontré la derivada primera. Genial. Bueno, ¿ahora qué hago? Voy a tener que buscar las raíces de esa función igualándola a 0, ¿sí? Entonces, si yo igualo a 0 a la función, tengo que, para despejar esto, utilizar la fórmula resolvente, Gauss, lo que ustedes consideren más adecuado. En este caso yo usé la resolvente y llegué a dos valores, a 3 y a 1. ¿Eso qué significa? Que algo está pasando ahí, ¿sí? Entonces yo digo, bueno, me los voy a ubicar en la recta numérica para poder orientarme y voy a elegir, ¿no? Entre menos infinito y 1, entre 1 y 3 y entre 3 e infinito, es decir, en estos tres intervalos, voy a elegir un valor en cada uno de ellos. Lo voy a poner acá con verde. Voy a elegir un valor acá. Bueno, se me fue. Voy a elegir un valor acá. No sé por dónde ando. Ay, acá. Voy a elegir un valor acá, que está entre menos infinito y 1. Ejemplo, el 0. Voy a elegir un valor acá, que esté entre 1 y 3. Ejemplo, el 2. Y voy a elegir un valor acá, que esté entre 3 e infinito. Ejemplo, y acá tomé el 7. ¿Sí? Voy a elegir un valor arbitrario en cada uno de los intervalos. Y voy a reemplazar ese valor que elegí en la derivada. ¿Sí? Fíjense que acá reemplacé la derivada en 0, la derivada en 2 y la derivada en 7. ¿Qué me arroja como resultado esto? Si mi función en ese intervalo me dio positiva, significa entonces que la función, como en 0 me dio 9, en este intervalo está creciendo. Ahora, entre 1 y 3, el resultado que me arrojó fue negativo, ¿sí? La derivada en un valor que está comprendido entre 1 y 3 me dio negativo. Entonces, ¿qué significa? Que la función ahí está decreciendo. Y entre 3 e infinito me dio positivo. Entonces significa que está creciendo, ¿sí? Acá lo que me está marcando entonces es el crecimiento y el decrecimiento de la función. ¿El crecimiento en qué intervalo será? Entre menos infinito y 1, unión entre 3 e infinito positivo. Y el decrecimiento de la función será entonces en el intervalo que está entre 1 y 3. ¿Hasta ahí me siguieron? Sí. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Consulta, siempre son como abiertos, ¿no? ¿Se pone? No. ¿Cómo? Perdón. Usando paréntesis, como que en el caso que comparte el mismo valor, o sea, siempre es abierto. Sí, porque 1 y 3, claro, porque Son raíces. Porque 1 y 3 son raíces. Entonces okay. no sería. Ahí va. Bien. Una vez que tengo el intervalo, ¿qué voy a poder observar acá? Si sube y después baja, en x igual 1, yo voy a tener un punto como Máximo. máximo. Y si después baja y vuelve a subir, significa que en x igual 3 voy a tener punto mínimo. ¿Sí? Bien. Entonces, acá yo lo había pasado un poco más prolijito, ¿sí? ¿Qué pasaba en cada intervalo? ¿Qué significa entonces si está creciendo o decreciendo? Y la idea es, para buscar el punto, ¿sí? Punto máximo o punto mínimo, este valor, el 1 y el 3, se reemplazan en la función original, ¿sí? No en su derivada, en la original.
Perdona, Rocío, ¿el 3 no era un 0? Entonces, si La yo raíz era reemplazo 3 al y 1 1 en la y función... 1 y 3 no Y eran la los 0. derivada es un 0. Ah, no, la cuadrática. Voy de Ah, vuelta, voy acá un sí, segundo, mirá. al de arriba. Vuelvo. Son 3 y 1, son los dos 0. Tenemos la función original y la Sí, derivada. correcto, De la derivada nosotros lo igualamos a 0 y buscamos las raíces, que son 1 correcto. y 3. Sí. Este 1 y ese 3, antes de Ah, hacer todo el análisis de si crece o decrece, son tus posibles máximos o mínimos. sí. Nosotros hacemos este análisis justamente para Ah, saber qué es lo que pasa en 1 y qué es lo que pasa en 3. Como sube y después baja, en 1 habrá un máximo. Y como baja y después sube, en 3 habrá un mínimo. ahora sí, perdona. Sí, Entonces voy ahora y digo, ese valor, ese 1 y ese 3, lo voy a reemplazar en la función original. Si yo reemplazo por 1 en la función original, tengo el punto 1, 4. Entonces el punto máximo será el 1, 4. Y si yo reemplazo en la función original por 3, me da 0. Entonces el punto mínimo está en 3, 0. Acá yo me adelanto y digo, les voy a mostrar el gráfico. Lo analítico y lo gráfico siempre va de la mano. Entonces, si yo grafico a la función polinómica de grado 3, debería coincidir esto que estoy viendo con esto que estoy resolviendo de manera analítica, ¿sí? Entonces, resumo. La derivada primera me va a mostrar el comportamiento, si esa función es creciente o decreciente, y si posee punto máximo o punto mínimo, ¿sí? ¿Hasta acá estamos bien? sí. Siento que estoy hablando muy rápido No, estamos bien, estamos bien. y toco madera, por ahora no me he tildado ni se me salió nada. Sí, Ok. te tildás. Te tildás, pero arrancás. Uy, retomo en velocidad con la pinta entonces. Sí. Perdón. Bueno, voy a tratar de ir un poco más lento. Nos quedan un par de filminas más. Hasta acá es todo el proceso de análisis que hacemos con la derivada primera. Avanzo un poquito y digo, nosotros vimos derivadas sucesivas, que eran una derivada a continuación de la otra. A nosotros, la derivada segunda de la función, lo que nos va a permitir es ver la forma que toma la función en un intervalo determinado. Es decir, si esa función es cóncava o convexa, o cóncava hacia arriba y cóncava hacia abajo. Si la función es cóncava hacia arriba y después es cóncava hacia abajo, significa que esa función va a tener un punto de inflexión. Y lo voy a mostrar en la otra filmina para que se vea un gráfico, ¿sí? Acá tengo una función, no me dice el nombre, pero tengo una función que viene con forma cóncava hacia arriba y en un determinado valor se da vuelta y es cóncava hacia abajo, ¿sí? Entonces, la derivada segunda lo que me permite es ver eso. ¿En qué intervalo es cóncava o convexa? O, repito de vuelta, cóncava hacia arriba y cóncava hacia abajo. Y si cambia de concavidad, cuál sería el valor de ese punto de inflexión, ¿sí? Entonces, voy a seguir con el mismo ejemplo, con la misma función. Teníamos la función original y buscamos la derivada primera, hicimos todo el análisis, ahora vamos a buscar la derivada segunda. Lo voy a escribir acá al lado por las dudas, ¿sí? Nosotros dijimos, que la derivada primera de la función era 3x al cuadrado menos 12x más 9. Para mi análisis de concavidad y puntos de inflexión, lo que necesito es la derivada segunda. Entonces, a esta función que nosotros ya habíamos derivado, la vamos a volver a derivar. La derivada de 3x al cuadrado nos da 6x. Y la derivada de menos 12x nos da menos 12. 9 nos da 0, no hace falta ni escribirlo, ¿sí? Busco la derivada segunda. Ahora, ¿qué hago? Voy a igualar a 0 y voy a despejar la raíz para ver los intervalos en donde es
cóncava hacia arriba o es cóncava hacia abajo. Acá me queda una función lineal bastante sencillo de despejar. El 12 pasa positivo y el 6 que multiplica dividiendo, por ende mi raíz es 2. Entonces, ¿qué es lo que voy a querer hacer? Ver qué es lo que está pasando entre menos infinito y 2 y qué es lo que está pasando entre 2 e infinito positivo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a seleccionar un punto que esté en cada intervalo, ¿sí? Un valor que esté acá, el que ustedes quieran, y un valor que esté acá, el que ustedes quieran. Cualquiera sea ese número, a mí lo que me va a importar es el signo, ¿sí? Si ese resultado es positivo, significa que la función va a ser cóncava hacia arriba. Si ese resultado es negativo, significa que la función será cóncava hacia abajo, ¿sí? Bien, en la próxima filmina se los puse un poquito más prolijo. Vamos a ver qué ocurre en cada intervalo. Dijimos que era, lo vamos a poner acá, entre menos infinito y 2 y entre 2 e infinito positivo. Yo acá seleccioné en mi primer intervalo al x igual 0. Lo reemplazo en la derivada segunda y el resultado me da negativo. ¿Qué significa eso? Que mi función original en ese intervalo va a ser cóncava hacia abajo. Ahora voy a agarrar y voy a seleccionar un valor que esté entre 2 e infinito positivo, ¿sí? Ejemplo, el x igual 5. Si yo reemplazo en la derivada segunda por 5, me da un valor positivo. Entonces, como me da positivo, la concavidad, ¿cómo es? Cóncava hacia arriba. Perfecto, es cóncava hacia arriba. Entonces, ¿qué es lo que está pasando acá en 2? El punto de La función va inflexión. a cambiar la concavidad. Entonces, va a haber un punto de inflexión, exactamente, ¿sí? Acá se los puse con los colores como para que lo puedan visualizar un poco más lindo. Si el resultado es positivo, significa que en ese intervalo es cóncava hacia arriba. Si el resultado es negativo, significa entonces que es cóncava hacia abajo. Si cambia de concavidad, existe un punto de inflexión. Si esto es cóncava hacia abajo y cóncava hacia abajo, no va a haber punto de inflexión, ¿sí? Pueden no tener algo la gráfica. Ahora vamos a buscar ese punto de inflexión. Para encontrar el punto de inflexión, ese x igual 2 se va a tener que reemplazar en la función original, ¿sí? Recuerden que los puntos, sea el de inflexión, sea máximo o mínimo, se reemplazan en la función original. Si yo reemplazo el original por 2 y hago la cuenta, me da entonces que f de 2 es 2. ¿Qué significa esto? Que mi punto de inflexión está en la coordenada 2, 2. ¿Sí? Si volviera al gráfico, vamos a ver dónde cambia la forma esa gráfica. ¿Estamos? Es decir, en dónde existe ese punto de inflexión. Bien. Consulta, ¿puede haber Hasta- más de un punto de inflexión? Sí, sí, Ok. sí. Si, por ejemplo, la derivada segunda te hubiera quedado de grado 2, podías llegar a tener hasta 2 raíces reales de quinta. Ah, ok. ¿Sí? Entonces vas a analizar qué es lo que está pasando en los dos. ¿Sí? O sea, vas a analizar en 3 intervalos y vas a fijarte si te puede quedar, por ejemplo, que vos tengas 2 raíces, pero que sea cóncava hacia abajo y cóncava hacia arriba. Así todo tenga un solo punto de inflexión. Ya, Correcto. ¿Sí? No necesariamente porque tiene 2 raíces va a tener 2 puntos de inflexión. Eso es lo que quiero decir. Rocío, una pregunta. Vos dijiste que Carlos. buscabas, por ejemplo, en este caso, un valor entre menos infinito y 2, a ver qué pasa, y un valor entre 2 y más infinito para ver qué pasa. Sí. Esos valores que vos buscás, ¿los reemplazás en la segunda derivada o los reemplazás en la función original? No, los reemplazo en la segunda derivada para ver el comportamiento, es decir, si es cóncava hacia arriba o cóncava hacia abajo. Y por Ah, ok. último, si cambia de concavidad, para encontrar los puntos, lo reemplazo en la función original. Creo que se los puse en la filmina siguiente a modo de resumen. Ah, ok, Dice, perfecto, perdón. lo primero que hacemos entonces es buscar el dominio de la función, siempre para saber de qué estamos hablando. Después buscamos la derivada primera y la igualamos a 0, ¿sí?
¿Qué es lo que va a pasar acá? Nosotros vamos a tener un intervalo y vamos a buscar, no sé, X cantidad de raíces, ¿sí? Y vamos a ver qué es lo que está pasando en cada uno de esos intervalos. Para analizar qué es lo que está pasando, yo lo que estoy diciendo es, bueno, ¿está creciendo o decreciendo? Para eso reemplazamos en la derivada primera de la función. Si subía y después bajaba, significaba que acá había un punto máximo. Si pasaba al revés, si bajaba y después subía, significa que acá hay un punto mínimo, ¿sí? Si mi función, por ejemplo, en cada uno de los intervalos está creciendo, 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 ¿qué significa? Que va a ser creciente en todo su dominio, que no va a tener ni máximo ni mínimo, ¿sí? Pueden pasar. Muchas cosas pueden pasar. Acá no hay una recetita única, ¿sí? Una vez que yo analicé crecimiento y Perdón, Rocío. decrecimiento, máximos y mínimos, sí. Una consulta. ¿Siempre las derivadas primera y la segunda tienen raíces? Me imagino como una cuadrática que está por arriba del eje X ya no tiene raíces. O sea, ¿cómo se interpreta eso? O si no existiera el caso. No, sí, te vamos a dar funciones que vas a poder analizarlo. Existen variantes infinitas, porque vas a tener, por ejemplo, no sé, como función, podés tener una raíz cuadrada también, o una función compuesta, podés tener funciones, hay, pero un abanico de posibilidades, ¿sí? Acá vamos a trabajar, por lo menos en primera instancia, funciones que van a poder hacer el análisis con todas las herramientas algebraicas que ya trabajamos, ¿sí? Ok, genial. Sean las propiedades, un Gauss, un resolvente, todo lo que ya trabajamos, van a ver que se van a poder aplicar en las actividades que Joya. están en la guía. Como poder, repito, infinidad de cosas pueden llegar a pasar acá. No, está bien, está bien. Infinidades, ¿eh? Gracias. No, de nada. Bien, entonces, una vez que analicé toda esta primera parte, en la derivada segunda, ¿sí? Repito, una derivada segunda es la derivada que viene después de la derivada primera, es una continuación de la otra. Busco la derivada segunda, la igualo a 0, despejo las raíces, pero lo que estoy analizando en cada intervalo, en este caso, será la concavidad, ¿sí? La función, si era cóncava hacia arriba o si era cóncava hacia abajo. Al reemplazar en la derivada segunda, si me daba positivo era cóncava hacia arriba, si me da negativo era cóncava hacia abajo. Si llega a cambiar de concavidad, significa que hay un punto de inflexión. Y repito, por las duras, los puntos, sea máximo, mínimo o si es punto de inflexión, se reemplazan en la función original, ¿sí? Lo vamos a poner acá con color. Para buscar los puntos, sean máximos, mínimos, de inflexión, siempre, ahí sí podemos decir siempre, reemplazamos en la función original. ¿Sí? Sea para el punto de inflexión o sea para los máximos o los mínimos. Bien. Rocío, Bien, hoy estuve media vos desprolija, dijiste. perdón, creo que hablé bastante rápido. Decime. Rocío, Te escucho, te en escucho. el tema del punto, viste cuando vos generaste el punto máximo y el punto mínimo en los intervalos. Sí. Vos no especificaste si era un máximo absoluto o un máximo. Era el único, claro, porque era el único que había. Es ¿Y cómo absoluto porque es el único que hay. Ah, ok. Será, Siempre nos va a tocar así. claro, después si llegás a tener 2 o 3 o 4 o 5, absoluto será el más alto o el más bajo si hablamos de mínimo y relativo serán los demás. Ok. ¿Sí? Bien. Bueno, nada, creo que acá termina mi presentación. Después les puse a Sheldon ahí revoleando las hojas. Así que
Voy a guardar esta presentación, así se las comparto con las anotaciones. Igual, vieron que les digitalicé todo, así que no está tan feita.